Nuevo tema. Definición vectorial del momento de una fuerza. Ya habíamos visto justo en un video anterior la definición escalar del momento de una fuerza. La definición vectorial del momento de una fuerza es una definición un poco más completa porque nos permite trabajar no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Entonces, para nosotros conocer esta definición necesitamos trabajar en un plano cartesiano. Bueno, puede ser un espacio vectorial cualquiera, puede ser polar, esférico, cartesiano, pero preferentemente se utiliza el cartesiano. Ahora, acá yo voy a utilizar un plano cartesiano, no un espacio cartesiano, a pesar de que la definición se cumple también para vectores en 3 dimensiones. Ahora, lo que necesitamos es un punto P de aplicación del momento de la fuerza. En este punto P va a resultar el momento de la fuerza, ¿sí? Punto de aplicación del momento de la fuerza. Luego necesitamos un punto A. Este punto A es el lugar donde yo voy a aplicar la fuerza. Ahí está, punto de aplicación de la fuerza. Y bueno, la fuerza necesita tener una dirección, módulo y sentido, ¿sí? Una vez entonces que tenemos todos estos puntos, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar un vector que vaya desde P hacia A. No puede ir al revés. Este vector lo vamos a llamar vector R. ¿De acuerdo? La definición vectorial de momento de una fuerza es tan sencilla como la multiplicación vectorial de R por F. Entonces, el momento de la fuerza aplicado en P va a ser igual a la multiplicación vectorial, o si quieren al producto cruz, del vector R, del vector brazo, multiplicado por el vector fuerza. Hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de aplicar esta fórmula. Por un lado, MP también va a ser un vector. Si recordamos nosotros de la multiplicación vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector. A diferencia de la multiplicación escalar entre dos vectores, o el producto punto si quieren, que nos va a dar un escalar. ¿De acuerdo? Primer punto entonces. Segundo punto, R por F vectorialmente no es conmutativa. No es lo mismo R por F que F por R. Si nosotros multiplicamos primero F y luego R, el resultado nos va a dar otro. De hecho, nos va a dar el opuesto al que nosotros estábamos buscando. Entonces, preocúpense siempre por no intercambiar el orden de estos dos vectores. Siguiente punto, MP es perpendicular a R y a F. Dicho de otra manera, R y F siempre van a estar ubicados en un plano. O sea, el vector R y F siempre van a poder ser contenidos en un plano. El vector MP va a ser siempre perpendicular al plano que contenga a R y a F. Siguiente punto, R no necesita ser perpendicular a F. Si recuerdan en la definición escalar de momento de una fuerza, nosotros necesitábamos que la distancia de, a ver, vamos a hacer un esquemita acá rápido con un marcador blanco. Lo que hacíamos nosotros en la definición escalar era marcar una línea de acción así, de F, y luego encontrábamos aquí una distancia D. El requerimiento, el requisito era que esta distancia D sea perpendicular a la línea de acción de nuestro vector F. Eso no necesita pasar en la definición vectorial. ¿Sí? Estos dos vectores pueden incluso ser paralelos, pero si nosotros tenemos dos vectores paralelos, R y F, la multiplicación vectorial automáticamente nos va a dar 0. ¿Sí? Siguiente punto, R, F y MP, o sea, el vector brazo, fuerza y el momento de la fuerza son vectores en 3 dimensiones. No podemos trabajar en 2 dimensiones, ¿por qué? Porque en la multiplicación vectorial necesitamos vectores en 3D. ¿De acuerdo? Último punto, el módulo del resultado del vector MP se iguala con el resultado escalar de este análisis. ¿Sí? O sea, el módulo de este vector MP va a ser igual al resultado que obtengamos mediante un análisis de momento de fuerza mediante escalares, o sea, con los conceptos del anterior video. Bien, ahora, hay una propiedad importante y muy interesante acá que debemos mencionar. Cuando nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, esto también sirve para el espacio nuevamente, nosotros tenemos nuestros mismos puntos P, A y el vector F. Ahora, lo que voy a hacer es trazar una línea de acción de la fuerza F. ¿Para qué? Nosotros ya sabemos que el brazo tiene que ir desde P hasta A. Pero si nosotros nos diéramos otro brazo, que lo vamos a llamar en este caso R2, vamos a escoger un marcador rojo. Si nosotros encontráramos otro vector R2 que partiera desde P, pero que no llegara hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero sí llegara a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza F,
y pudiéramos encontrar otro vector R3 que haga lo mismo pero diferente a R2 o R4 que haga lo mismo, que llegue sobre la línea de acción de la fuerza F pero que no llegue al punto A, resulta que la multiplicación vectorial de R1 por F, de nuestro primer brazo por F, va a ser igual a la multiplicación de R2 por F y va a ser igual a la multiplicación vectorial de R3 por F y la multiplicación vectorial de R4 por F. O sea, multiplicando esto por el vector F o este brazo por el vector F o este por el vector F, nos va a dar exactamente el mismo resultado que si yo aplicara la definición original de producto cruz de R1 por F. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, la demostración lo voy a hacer rápidamente, no la tengo anotada, pero si aquí yo tuviera, digamos, un vector auxiliar que vaya desde R2, o sea, desde este punto hasta el punto de aplicación A, entonces resulta que R2 más el vector auxiliar es igual a R1. Oh, perdón, no sé qué acabo de hacer, R1, ahí está. Luego, nosotros sabemos por definición que el momento P es igual a ¿qué cosa? A R1 multiplicado vectorialmente por F. Luego, si reemplazamos R1 por toda esta expresión, tenemos que el momento de una fuerza vectorial va a ser igual a R2 más el vector auxiliar, todo multiplicado por F. Y si hacemos acá la propiedad distributiva de si nosotros distribuimos esta suma, vamos a tener que el momento de una fuerza es igual a R2 multiplicado por F más el vector auxiliar multiplicado por F. Pero nosotros sabemos que como auxiliar es paralelo a F, porque auxiliar está sobre la línea de acción de la fuerza F, nosotros sabemos por producto vectorial, producto cruz, que dos vectores que son paralelos son iguales a 0. ¿Sí? Dos vectores que son paralelos, el vector auxiliar y F son paralelos, entonces MP va a ser igual a R2 por F, que es igual a R1 por F. ¿De acuerdo? Entonces ahí está una pequeña demostración improvisada de lo que acabo de explicar. Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a recordar algo más. ¿Cómo encontramos este vector R? Para los que no recuerden, bueno, es un concepto básico, pero para los que no recuerden, ¿cómo yo puedo encontrar un vector que parta de P y que llegue hacia A? Podemos nosotros expresar el punto P, que es una coordenada, como un vector posición que va desde O hacia P, O siendo el origen. Luego, podemos expresar el punto A como un vector que va desde O hasta A. Luego, cuando nosotros tengamos una triangulación de tres vectores, nosotros vamos a acomodar, vamos a buscar cuáles son los vectores que están punta cola. Siempre en una triangulación de vectores vamos a encontrar dos vectores que estén punta cola y esos dos vectores que estén punta cola van a representar la suma de dos vectores. O sea, vamos a tener que OP más R, OP con R, como están punta cola, representan una suma y eso va a ser igual al vector resultante OA. Los vectores que están punta cola se suman para dar como resultado este vector OA, que está partiendo igual en O y que termina en el punto A, ¿no? Ahora, de toda esta ecuación, ¿cuál es nuestra incógnita? Es R. Entonces la despejamos. Despejando R tenemos que R es igual al vector OA, ¿sí? O si quieren al punto A menos el punto P. De esa manera nosotros podemos encontrar el vector R, ¿de acuerdo? ¿Algo más que tenemos que recordar? Sí, tenemos que recordar algo más y eso es el producto vectorial. ¿Cómo se hacía el producto vectorial entre dos vectores? Si tenemos nosotros el vector R compuesto por sus componentes Rx, Ry y Rz, y tenemos el vector F también con sus componentes Fx, Fy y Fz, el producto vectorial de R por F, que recordemos una vez más no es conmutativo, vamos a lograrlo mediante este pequeño arreglo matricial, si quieren, ¿no? Donde acá arriba vamos a anotar las columnas I, J, K en la primera fila de nuestro arreglo matricial y luego vamos a escribir las tres componentes de nuestro vector R. Acto seguido vamos a escribir las tres componentes de nuestro vector F. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a, para calcular nuestra primera componente del vector M, que son las X, si quieren, las componentes en X del vector M, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir primero el vector unitario I por delante, paréntesis, anulamos filas y columnas de
de la posición y luego vamos a hacer la multiplicación cruzada de RY por FZ menos FY por RZ, ¿sí? Y eso es precisamente lo que tengo acá, RY por FZ menos FY por RZ. Luego, para la componente en Y automáticamente tiene que llevar un signo menos por delante. Aquí está, menos J. Entonces J es el vector unitario de las componentes en Y. Y anulamos filas y columnas de la posición J o de la posición Y, ¿no? Del vector unitario. Y luego todo lo que no se anule lo multiplicamos en cruz. Rx por FZ menos Fx por Rz, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente lo que tengo acá. Luego nos vamos a la componente Z, que involucra el vector unitario K. Anulamos filas y columnas de nuestra posición del vector K y luego hacemos un producto cruz de todo lo que no está anulado. Rx por Fy menos Fx por Ry. Y eso es precisamente todo lo que tengo acá. Esa es la manera entonces en la que nosotros vamos a encontrar el producto cruz entre los dos vectores, R por F. Todo esto es la teoría necesaria que vamos a utilizar en cualquier problema de este tipo. Entonces ahora vámonos a un ejemplo. En el anterior video, en el video de la definición escalar en la definición escalar de momento de una fuerza habíamos utilizado un ejercicio. El mismo ejercicio lo vamos a utilizar acá. Sin embargo, este ejemplo está en 2 dimensiones. Se puede también hacer un ejemplo en 3 dimensiones sin ningún problema. Pero voy a utilizar este ejemplo en 2 dimensiones. Uno, para comprobar que el resultado del anterior método sale igual que este. Y por otro, porque es un poquito más sencillo, especialmente siendo nuestro primer ejemplo. Bien, vamos entonces al ejemplo. Teníamos un punto P, según el ejemplo del anterior video, que era menos 6, menos 2,0. Acá no anoto las comas para que no se confundan con decimales, ¿de acuerdo? Corchetes, menos 6, menos 2, 0 es más o menos el tipo de notación que utiliza el programa de MATLAB. Luego, vámonos al punto A de aplicación de la fuerza, que tenía coordenadas 9, 4, 0. Noten que acá yo estoy utilizando ya vectores en 3 dimensiones. A pesar de que el problema es en 2 dimensiones, tenemos que nosotros escribir la coordenada en Z, siempre, cuando estemos utilizando la definición vectorial de momento de una fuerza. Luego, sabíamos que nuestro vector tiene una dirección de 40 grados respecto al eje X, positivo, y además un módulo de 60 newtons. Todo esto eran los datos del problema y teníamos que encontrar el momento de la fuerza respecto al punto P. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es encontrar el vector R. ¿Cómo encontramos el vector R? Ya habíamos visto hace un momento. Tenemos que encontrar primero un vector que vaya desde 0 hasta P, otro vector que vaya desde 0 hasta A y luego hacer la resta de OA menos OP. O sea, tenemos esto de acá, esta misma configuración de acá. Y ahora vamos a hacer... Bueno, acá yo tenía escrita la fórmula de OP más R es igual al vector OA. Y de acá despejando R tiene como fórmula el vector OA menos OP. Y eso es precisamente lo que vamos a aplicar en este ejercicio. Tenemos el vector R que es igual a esta expresión. Ahí están las coordenadas X y Z menos las coordenadas X y Z del vector OP. Entonces ahora lo que hacemos es restar 9 menos 6 se vuelve más 6, son 15. 4 menos 2, menos por menos hacen más 2, entonces 4 más 2 son 6 y 0 menos 0 es 0. 15, 6 y 0. Ahí está nuestro vector R. Ese es el vector R. Por otro lado, necesitamos las componentes Fx, Fy y Fz de nuestro vector F, ¿no? Cuyo módulo y dirección conocemos. Ahora ya sabemos que, de hecho, Fz es igual a 0. Para conocer el vector, o sea, la componente en X del vector F, lo que hacemos es, tenemos acá un triángulo imaginario donde tenemos acá 60 de hipotenusa, tenemos 40 de ángulo, y para encontrar este cateto adyacente que representa la componente en X y este cateto opuesto al ángulo que representa la componente en Y, hacemos 60, que es la hipotenusa, por coseno de 40 es igual a la componente en X, que la tenemos acá, 60 coseno de 40. Luego, la componente en Y va a ser igual a 60 por seno de 40. Y eso es precisamente lo que hay acá. ¿De acuerdo? Y como habíamos dicho, Fz es igual a 0.
de todo esto, nosotros podemos reescribir nuestro vector f. Bueno, vamos a calcular 60 coseno de 40, 60 seno de 40, etc. Y lo tenemos calculado acá. Y ahora podemos reescribir de una manera un poquito más ordenada. Voy a reordenar esta pizarra. ¿Sí? A ver, tenemos acá el vector f ya, ¿no? Con la componente x, componente y, componente z. Y ahora sí vamos a reordenar nuestra pizarrita con todos los datos que nos van a servir para hacer nuestra multiplicación vectorial. Entonces, procedemos con la multiplicación vectorial. Ya habíamos hecho un repaso de cómo se ejecuta. Entonces, r por f va a ser igual al siguiente arreglo. En este arreglo nosotros tenemos el vector r, acá tenemos el vector f. Y empezamos con la multiplicación. Anulamos filas y columnas, ahí está, de la posición y de la componente x, en otras palabras, y hacemos 6 por 0, 0, menos 38 por 0, 0. Y de ahí es de donde sale este y por 0, ¿sí? Porque estas dos multiplicaciones son iguales a 0. Luego vamos con j, anulamos la posición en j, y para la posición en j necesitamos poner un menos por delante. Pero al igual que en el vector y, al hacer la multiplicación en cruz, tenemos 15 por 0 menos 45 por 0, y eso es igual a 0 acá. Ahora vámonos a la componente en z, ¿no? Ahora vámonos a la componente en z de nuestro cálculo. Para la componente en z, nosotros anulamos filas y columnas del vector unitario de la posición en k, y luego hacemos el producto cruz de 15 por 38 menos 45 por 6. Y eso es precisamente lo que tenemos acá, 15 por 38, 56 menos 45 por 6. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hacemos el cálculo de esta expresión de acá, ya tenemos calculado para i, tenemos la expresión calculada para j, solamente nos falta calcular esta expresión para acá, y el resultado son 302.73, que ustedes lo pueden comprobar por su cuenta. ¿De acuerdo? Si ustedes comparan este resultado con el resultado que hemos encontrado mediante la definición escalar, van a ver que este valorcito acá se iguala al resultado del momento de fuerza mediante métodos escalares. Ahora, este efectivamente es un vector. Ahora, ¿cómo sacamos el módulo de este vector? Necesitamos, acá está el vector expresado de una manera, digamos que un poco más sencilla de entender. Y para nosotros encontrar el módulo de este vector, tenemos que sacar la raíz de los cuadrados de cada una de las componentes en x, en y y en z. Entonces, el módulo del vector es igual a 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 302.73 al cuadrado, que es lo que tengo acá, precisamente. Operando esto, obviamente, el resultado van a ser 302.73 newtons metro, que es el mismo resultado que nosotros habíamos obtenido en el anterior video. Ahora, vamos a irnos nosotros a la definición del giro. ¿Cómo sabemos en qué dirección está yendo este momento? Porque nosotros lo tenemos como vector, pero necesitamos conocer la dirección en la que gira este vector. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar todos los datos que tenemos acá, todos los que nos sirvan, y vamos a trasladar el vector f al punto P. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es, por otro lado, necesito yo una vista en 3 dimensiones de mi espacio cartesiano. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar el momento, o sea, el resultado de mi producto vectorial, el momento de la fuerza P, como un vector aplicado en el punto P, ¿sí? Y yendo en la dirección z. Si recuerdan, el vector MP tenía coordenadas 0, 0, 0 y 302.73. Así, ¿no? Entonces tenemos componente en x0, en y0 y en z el vector MP está subiendo, ¿no? En la dirección positiva de las zetas. Ahora, cuando nosotros dibujemos un vector de momento, es una muy buena práctica dibujarlo con doble flecha, como lo estoy dibujando acá. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra mano derecha y vamos a alinear nuestro pulgar con el vector resultado MP. ¿De acuerdo? Tiene que ser la mano derecha, no puede ser la izquierda. ¿Eh? No puede ser izquierda. Es que esa es la regla. No tiene que ver con política. No es discriminación. No, que no soy machista.